Today we are going to speak about bar graph. Otra gráfica, pero entonces en este caso es la gráfica de barras. In this case, you can see an example. Yes, and here says fast food items sold. ¿Cierto? Ítems de comida rápida vendidas. So here says hamburgers, they sold 600. Hot dogs, they sold 450. French fries, 300. Ice cream, 250. And apple pie, 100. Right, guys? So here we are going to answer some questions. In the number 1 says, which item had the most sales? ¿Qué ítem fue el que más se vendió? Which one do you think? Yes, hamburger. So write down hamburger. Can you see? Very good. Hamburger, si te das cuenta, fue el que más vendió. Llegó hasta 600. Right? Next, which item had the poorest sales? ¿Cuál ítem fue el que tuvo las ventas más pobres o las ventas más bajas? Which one? Apple pie. Good job. Apple pie. Next, which item had 250 in sales? ¿Cuál de los ítems tuvo 250 en ventas? ¿Cuál? Which one do you think? Yes, ice cream. Ice cream. As you can see, ice cream is between 200 and 300, en toda la mitad. So it is 250. Letter D. If each order of fries cost 1.19, what was the total sales for fries? Yes? So listen up. French fries was 300. And they say that cada orden, cost 1.19. What is the total sales? So what do we need to do? Yes, cada una de estas vale 1.19. So let's do it. 9 multiplied by 0, 0, 0, and 27. 0, 0, 3, 0, 0, 3. So the answer is 0, 0, 7, 2 and 3, 5, and 3, 3. And how many digits do we have before the point? 2. So 1, 2. $357. You see? Eso fue lo que costaron todas esas papitas que ellos vendieron. Now, let's check letter E. In letter E says, if there were 515 cola sales, si hubieran 515 ventas de gaseosa, between which two food items should this bar be drawn? ¿Entre cuáles dos ítems de comida debería ser esta barra dibujada? 515. ¿Dónde la ubicarían ustedes? Here, 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 or here. ¿Entre cuáles dos la ubicarían ustedes? 515. Piensen, piensen, piensen. Which one do you think is the answer? Which one do you think? Between hot dogs and hamburger. Entre hot dogs, que fueron 450, y entre hamburguesa, que fueron 600. En la mitad está 515. So, hamburger, write down. Hamburger and hot dogs. Right? Hamburger and hot dogs. Right? Very good. You see? Hijos, así como le estamos haciendo, es como se lee una gráfica de barras. Recuerda que la gráfica de barras hace parte de la estadística y es la que me permite analizar información,
¿sí? Ya la recolecté, ya hice todas estas cuentas y ya me di cuenta de lo que vendí y empiezo a determinar muchas cosas. Por ejemplo, ¿se podría decir que Apple Pie es el producto estrella? No, porque no se vendió tanto. Entonces el de la tienda dice, entonces lo que más debo siempre preparar va a ser hamburguesas, porque siempre muestran una buena venta. Bien, para eso es que se hacen las gráficas de barras. Entonces lo mismo lo tenemos acá. Tú lo vas a hacer en tu libro, ¿cierto? Con base en la información que te nos dan en el punto número 2. Dice, complete this bar graph using these statistics. So guys, la pueden ir haciendo mientras yo la voy diciendo. 206 grade students were interviewed and asked to give their favorite school subject. The results were as follows. Science, 45. Spelling, 15. Bible, 55. Arithmetic, 45. And history, 40. Rank the statistics from least favorite to most favorite. Nos las dieron en desorden, pero nos dicen que las debemos organizar de la menos favorita a la más favorita. La que menos les gustó fue spelling. ¿Será que se parece a la realidad? Luego sigue history. History were with 40. Entonces hago una línea. Y si ustedes quieren, pues hacen una barrita y cuando tenga tiempo bien bello, lo colorean. Science. Science is 45. Entonces, entre 40 y 50, aquí está más o menos 45. Si quieren, hago una barrita. Next. Arithmetic, 45 as well. También 45. Sí debería ser 100, porque la es mejor materia. Next. Bible, 55. You see? Very good. If you want, at home, you can color it. Lo puedes colorear en la casa cuando tengas tiempo. Right? Very good. So let's finish it to draw it. Recuerda que esto hace parte de la rama de la estadística. Y la estadística es aquella que nos permite, uno, recolectar información y dos, analizarla, interpretarla. La gente que le gusta más, que le gusta menos, cosas así. Para eso es la estadística, eso nos ayuda mucho para entender muchas cosas. Nosotros lo hacemos, imagínense que nosotros realizamos estadísticas en el salón cuando yo les pregunto a quién les gustaría comer hamburguesa y varios de ustedes me levantan la mano. Ahí estoy recolectando datos. Y eso es estadística, la recolección de datos y después su análisis, ¿vale? Very good. So let's move on to page 145. Yes. Oh, teacher, what's that? Here I did the same. Yes. Nos dijeron que lo organizáramos ahora aquí de menor a mayor. Dice que en el juego de básquetbol cada uno de los jugadores hicieron diferentes puntos y nos dijeron Robert realizó 24. Luego dice Tyler realizó 20. Los estoy organizando de mayor a menor. Ethan realizó 14. Matthew realizó 12. Y Logan realizó 6. ¿Sí ven? Entonces los hice así como en orden. ¿Vale, hijitos? Entonces, para que lo hagan también en la casa, bien bonito. ¿Listo? Aquí lo hice como un bar graph, no lo quise hacer como un pictograph. Very good. Yes, and here we are going to work with some exercises that I need you to do the review. Vamos a hacer el repaso de porcentaje, el repaso de multiplicar fraccionarios y el repaso de dividir, ¿vale? Hijitos, esta tabla cuando quieran en la casa la terminan bien linda, no así como yo, esa profesora que no tiene nada de pulso, pero ustedes en la casa sí tienen el tiempo para poderla organizar.
¿Listo? Entonces voy a correr un poquito para acá y empezamos. So now, here. I need to find this percentage of 15. So which is the first step? Change to a décima. Entonces, primero me deshago del fraccionario. Entonces el 2 queda igual y sé que el fraccionario es 0.5. Y debo mover el punto a la izquierda 2 veces. Así es como se cambia a decimal. 1, 2. So it is 0.025. Aquí relleno con 0. Right? And second step, multiply. So multiply by 15. Let's do it. 5 multiplied by 5, 25. 5 multiplied by 2, 10 plus 2, 12. I carry 1. 5 multiplied by 0, 0 plus 1, 1. Empty house. And 1 multiplied by 5, 5. 1 multiplied by 2, 2. 1 multiplied by 0, 0. And I will add 5, 7, and 3. And here is a 0. But remember, what do you have to count here? How many digits do we have before the point? 3. So I'm going to write, or I'm going to count 1, 2, 3 point. Yes, so the answer is 0.375. ¿Listo? Profe, ¿cómo hago para saber la diferencia entre los pasos de change to a decimal igual a multiply y los otros pasos de change to a fraction, simplify, divide? La clave es, si te dieron porcentaje, ese es el único que se cambia a decimal. Por eso yo ya sé que mi primer paso es cambiar a decimal y por ende mi segundo paso es multiplicar. Pero si te dieran un número entero con otro número entero, ahí sí los ubicas como fracción. Fracción. Right? Very good. Ya ahorita yo les doy el tiempo para que copien estas respuestas, ¿vale? Here, la G es esta. Las puse en nubecitas porque es que hay mucha información, ¿vale? Very good. Y aquí ustedes se dan cuenta, hijos, que cómo se fue resolviendo cada uno de los ejercicios. Here, recuerda, para hacer una multiplicación de fraccionarios, ¿cómo es que son? Así. Entonces, primero lo que tengo que hacer, lo voy a hacer aquí más grande porque no se ve, por 21 sobre 23. Lo primero que hago es cancellation. May I do cancellation with 3 and 23? 3, I can divide it by 3, but 23, no. 23, I can divide it by 23, but 3, no. So I cannot do cancellation. Now, 7 and 21. May I do cancellation with those ones? Yes. 7 dividing 7, 1. 21 dividing 7, 3. And how do you multiply fractions? Yes. El de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. 3 multiplied by 3, 9. And 1 multiplied by 23, 23. You see, this is the answer. Good job. Yes? Very good. Here I have the answer. This is a number 3. This one, and this one. This is a 63. Yes, 63. Very good. Now, here I have 265. 265. And here, so let's remember right now, always, if I had a point here, what did I need to do? Move it once. If I move it once here, I need to move it once right here as well. So now, I have 18. If I have 2 digits, I'm going to take 2 digits. Si tengo 2 dígitos, voy a coger 2 dígitos. ¿El 18 me cabe en el 11? No. So what do I have to say? Hey, come here and work with me. Tengo un punto. Me encuentro un punto. Y me pregunto, ¿cuántas veces me cae el 18 en el 113? ¿Qué tengo que hacer? Proceso. So, 18 multiplied by, para que llegue a 113, yo creo que un 5. 5 por 8, 40 llevo 4, 5 por 1, 5 y 4 que llevaba,
9. ¿Será que me cabe otra? 18 por 6. 6 por 8, 48. 6 por 1, 6 y 4 que llevaba, 10. Ay, mire que sí me cupo. So it is 6. 108. 113 minus my 108 is 5. What happened next? Bring down. How many times may I find 18 in 57? I think that 3 times. So 18 multiplied by 3. 3 multiplied by 8, 24, I carry 2. 3 multiplied by 1, 3 plus 2, 5. Oh, nice. So here is 63. 57 minus 54, 3. And what happened next? Bring down. And how many times may I find 18 and 36? I think that 2. Pues no puedo más de 2 porque ya sé que por 3 en adelante me da 50 para arriba y necesito 36. Y una por 18, 18. Entonces miremos por 2. 2 multiplied by 8, 16. I carry 1. 2 multiplied by 1, 2 plus 1, 3. Oh! So here the answer is 0.632. Porque 2 por 18, 36. And 36 minus 36, 0. Yes, I know. We don't have enough space here. No tenemos mucho espacio, pero bueno, ahí nos acomodamos, ¿cierto? So here is 265. Here is 0.632. And here is 63. Yes? So now you have the time to write down the answers. Write down the answers. Here, números romanos, que ya lo hemos practicado. Y acá, aquí, miren acá. Yo les decía en el primer ejercicio, la clave es, si tengo porcentaje, cambio a decimal. Acá, si no tengo porcentaje, 16 no tiene porcentaje y 64 no tiene porcentaje, ahí es cuando digo, ya, profe, el primer paso es change to a fraction, simplify, divide, and change to a percent. ¿Vale? And here I have 25%, 6%, and 30%. Right? So please write it down, everybody. Yes? Let's do it. Right now, let's do it. Vale, es importante que no se nos olvide el tema de los fraccionarios, los porcentajes, porque el libro nos lo va a estar pidiendo todo el año. Todo el año. So we need to do it, right? Very good. Yes? Very good. Finished? Yes or no? Here I can see that it is 2041. 41, right? Very good. Excellent. Excellent, excellent. Good. Now, let's move on to page number 145. Uy, ¿qué tan lejos nos fuimos? Very good. Listen up. What are we going to do? Here says, escriba aquí los niveles o los pies que tiene cada montaña. Estos son las grandes montañas americanas. Entonces, Olympus tiene 2, 4, 6, 8. You see? Cloud tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Y si llega a la mitad, 13, right? Beer, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. You see? Here, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Good job. Yes? And here it is 20, right?
Lo mismo, son maneras de mirar. Ah, o sea que la 20 es la más grande. Bien, esa es la manera en cómo se analizan las gráficas de barras. Right? Very good. And here, finally, round off each number to the nearest tenth, hundredth, and thousandth. So, the 10, 3.6000. The 100, la segunda posición, 3.57, porque el de al lado es un 2, 0, 0. 1000, 3.57. Como el 9 es mayor, le da 1 al 2, 3, 0. Yes? So now you are going to do letter B. Let's do it. Quickly, quickly, quickly. Let's do it. Right now. Yes, remember, tenth es el que está después del punto. Hundredths, el segundo a la segunda posición. Thousandths, a la tercera posición. Right? Did you finish? Yes or no? Let's do it. So here we have 11.10. So 1, 0, 0, 0. 11.067, 0, 0. Next, 11.0680. Right? And here we have the rest of the answers. Tranquilos que ya les doy un momento para que lo escriban. Here, number 3. Write the decimal equivalent. So, which is the decimal of 19%? 0.19. Yes? Which is the decimal of B? 2 3/4. Remember, 3/4 change to a 75. 3/4 es 0.75. Y pongo el 2. Pero necesito mover el punto a la izquierda 2 veces. 1, 2. So it is 0.0275. ¿Sí? Que este cambie a un decimal no hace que el punto no se mueva. Igual toca moverlo. And here, move it twice. 1, 2, it is 1.39. Can you see it? Guys, please, you have now time to write your answers. You have 15 seconds. Let's do it. Yes, very good. Yes, so did you finish? Right, guys, good job. Thank you for your time. And yes, I will see you in the next video. Bye-bye.